Siempre soñé con vivir en un nuevo país. A los 29 años, finalmente decidí hacerlo realidad. Me mudé a una ciudad lejos de casa. Alquilé un apartamento pequeño pero acogedor en un buen vecindario y no pude evitar sentir esa oleada de emoción. La energía de la ciudad no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Las calles estaban llenas de vida y el horizonte desde mi nueva ventana se veía magnífico. Trabajo como freelance, lo que me da la libertad de viajar cuando quiero. Siempre me ha gustado esa sensación de independencia. No tengo horarios de oficina a los que presentarme, no tengo un horario rígido que seguir. Solo yo y mi computadora portátil, donde quiera que elija estar. Esto era por lo que había trabajado, lo que siempre había imaginado. La oportunidad de explorar el mundo a mi manera. Mis primeros días en el apartamento los pasé preparando todo, desempacando cajas y conociendo el lugar. También estaba emocionada por explorar la ciudad, así que me aseguré de tomarme un tiempo para pasear. El barrio era encantador, con calles estrechas, cafés locales y mercados. Había un mundo completamente nuevo por descubrir, y aunque estaba ansiosa por conocer mejor esta ciudad, también sabía que me llevaría tiempo sentirme realmente establecida. Vivir aquí, en este nuevo y vibrante lugar, se sentía como el comienzo de algo grande. Cada día era una aventura, nuevas comidas, nuevas personas, nuevas experiencias. Pero por más emocionante que fuera todo, todavía faltaba algo. Todavía no había encontrado un sentido de pertenencia. No estaba segura de si era la novedad de todo o si era la soledad que a veces se apoderaba de mí cuando estaba sola en mi apartamento. Aún así, seguía avanzando, uniéndome a reuniones y hablando con los lugareños, tratando de construir un sentido de conexión en esta nueva vida. Pero a pesar de toda la emoción y la prisa por explorar, no podía quitarme de encima la sensación de que algo no iba bien. Empezó como una sensación leve, casi como si me estuvieran observando. Las primeras veces, la descarté como la ansiedad habitual que acompaña a los cambios, pero la sensación se hizo más fuerte con cada día que pasaba, hasta que se volvió imposible ignorarla. No podía precisar exactamente qué era, pero algo no iba bien. Una noche, estaba sentada en mi sala de estar, trabajando en un proyecto, cuando vi algo con el rabillo del ojo. Fue rápido, pero estaba allí. Giré la cabeza bruscamente, esperando no ver nada, pero por un momento podría haber jurado que vi movimiento. Algo, o alguien, estaba allí. Cuando llegué a mi nuevo lugar, estaba decidida a aprovechar al máximo este nuevo comienzo. Pasé los primeros días conociendo a mis vecinos, tratando de integrarme a la comunidad. Todos eran cálidos y amigables. Siempre me saludaban con sonrisas y me hacían sentir bienvenida. No pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de lo unido que era el vecindario. La gente se saludaba en las calles, se detenía a charlar en los cafés locales y se ayudaba sin dudarlo. Era el tipo de lugar que te hacía sentir parte del lugar, incluso si eras nuevo. El primer vecino que conocí fue el señor Thompson, un hombre mayor que había vivido aquí durante años. Siempre estaba dispuesto a dar una mano u ofrecer consejos sobre la zona, ya sea donde encontrar el mejor café o consejos para navegar por la ciudad. Su entusiasmo por el vecindario era contagioso y rápidamente me encontré disfrutando de las interacciones diarias con él. Luego estaba Sara, una mujer joven de unos 30 y tantos años que tenía una pequeña panadería en la calle. Ella siempre estaba dispuesta a charlar y compartir historias sobre su vida aquí. Sus productos horneados eran increíbles y me encontré frecuentando su tienda más a menudo de lo que probablemente debería. Rápidamente nos hicimos amigos y ella me invitó a algunos eventos locales. Todos parecían conocerse y sentí que me estaba atrayendo hacia esta pequeña y estrecha red de caras amigables y experiencias compartidas. Muy pronto, sentí que estaba convirtiéndome en parte de la comunidad. Mis vecinos me invitaban a cenas, reuniones locales y salidas de fin de semana. Todo iba bien y tenía que admitirlo. Vivir aquí se sentía más fácil de lo que esperaba. Pero mientras establecía conexiones con la gente que me rodeaba, había algo que no podía quitarme de encima. Una sensación de que tal vez, solo tal vez, las cosas no eran tan perfectas como parecían. Dejé de pensar en eso. Después de todo, era nueva en esta ciudad y me estaba acostumbrando a todo. Pero esa sensación persistente persistía. Tal vez fuera la falta de familiaridad del lugar o el cambio repentino.
pero hubo momentos en los que me encontré mirando por encima del hombro, como si alguien me estuviera observando. Aún así, no dejé que eso me impidiera disfrutar de mi nueva vida aquí, al menos no todavía. Mientras caminaba por las calles de este nuevo país, no pude evitar sentir una sensación de libertad que me invadía. El aire era diferente, el ritmo de vida aquí era diferente y finalmente tenía el control de mi propio tiempo. Hace 2 años, había estado atrapada en un trabajo de oficina típico, trabajando de 9 a 5, viviendo para los fines de semana. Nunca podría haber imaginado que todo cambiaría tan drásticamente. En ese entonces, me sentía como si estuviera en piloto automático, simplemente avanzando por la vida sin ninguna emoción o dirección real. Pero ahora, todo era diferente. Como freelance, tenía la flexibilidad de trabajar cuando quería y donde quería. Podía viajar, explorar nuevos lugares, conocer gente nueva y hacer cosas que siempre me habían parecido fuera de mi alcance. La idea de tener mi propio horario, de decidir cuándo despertarme y cuándo trabajar, era algo con lo que había soñado durante años, pero nunca pensé que se haría realidad. Y, sin embargo, aquí estaba, viviendo esa realidad. Mientras caminaba por las calles, observando los cafés bulliciosos, las tiendas coloridas y los sonidos desconocidos de un nuevo idioma que se hablaba a mi alrededor, no pude evitar sonreír. Las posibilidades parecían infinitas. Ya no estaba confinada por las restricciones de un trabajo de oficina o una rutina rígida. Era libre de dar forma a mi propia vida, de crear mi propio camino. La sensación de posibilidad era abrumadora a veces, pero en el buen sentido. Había tomado riesgos para llegar hasta aquí. Había hecho sacrificios y me había adentrado en lo desconocido. Pero ahora, en este momento, sentía que cada decisión que había tomado me había llevado al lugar correcto. Finalmente estaba viviendo una vida que se sentía como mía, y era emocionante. Sin embargo, no se trataba solo de la libertad de trabajar en mis propios términos. Se trataba de la libertad de ser yo misma, de aceptar nuevas experiencias y de vivir de verdad. Podía sentir que estaba comenzando un nuevo capítulo y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva. Una semana después, me topé con mi primer problema con el apartamento. El fregadero no desagotaba. Al principio pensé que era solo una pequeña obstrucción, algo que podía arreglar yo mismo con un desatascador. Pero después de varios intentos, estaba claro que necesitaba ayuda. Pregunté en el edificio para ver si alguien tenía el número de un buen fontanero, pero resultó que nuestro complejo residencial tenía un fontanero en plantilla. Me sorprendí un poco. No estaba acostumbrado a ese tipo de comodidad, especialmente en casa, donde siempre había que buscar un contratista fiable. Me puse en contacto con él y estuvo más que encantado de ayudar. Se llamaba Víctor, un hombre de mediana edad con un marcado acento, pero parecía bastante amable. Me pidió que le describiera el problema y, tras una rápida conversación, me dijo que vendría en 1 hora aproximadamente. Pasé el tiempo limpiando un poco, sin saber qué esperar. Cuando finalmente apareció Víctor, fue puntual y eficiente. Echó un vistazo al fregadero, agarró una llave y se puso a trabajar de inmediato. Observé cómo trabajaba con facilidad, explicando que el problema era un simple bloqueo más abajo en las tuberías. No tuvo que desmontar todo el sistema de plomería como había imaginado, y terminó el trabajo en poco tiempo. Antes de que me diera cuenta, el fregadero estaba funcionando perfectamente de nuevo. Víctor incluso se tomó el tiempo de mostrarme algunos consejos básicos de mantenimiento, como cómo prevenir obstrucciones en el futuro y qué tipo de limpiadores usar. Me impresionó lo bien que salió todo. Me ofrecía pagarle, pero lo descartó, diciendo que, como parte del mantenimiento del edificio, era gratis para los residentes. Le agradecí y regresé a mi apartamento, sintiéndome un poco más en casa con la comodidad de vivir en un lugar que tenía todos estos pequeños beneficios que no esperaba. Me sentí bien al saber que, incluso en un lugar nuevo, había sistemas establecidos para ocuparse de las cosas de las que ya no tenía que preocuparme. Me llevé muy bien con Carl, el fontanero. Tenía 53 años, más o menos la misma edad que yo, y, como yo, venía de otro país. Compartíamos muchas experiencias similares. Ambos habíamos dejado nuestras casas para empezar de cero, y ese punto en común hizo que fuera fácil conectar. Era un hombre alto,
de hombros anchos y con una voz profunda que lo hacía parecer aún más imponente, pero tenía una actitud relajada que me hizo sentir cómoda de inmediato. Intercambiamos números de teléfono y, después de eso, charlábamos de vez en cuando nos cruzábamos en el edificio. Una noche, me invitó a tomar una copa con él en su habitación. Al principio pensé que se refería a su apartamento, pero cuando aparecí, me di cuenta de que estaba hablando de su espacio de trabajo en el primer piso. Una habitación llena de herramientas, un pequeño banco de trabajo y varios equipos esparcidos por todas partes. No había mucho que ver, pero tenía cierto encanto. Cal había instalado un pequeño rincón con una pequeña nevera y un par de sillas, y allí nos sentábamos a hablar. Al principio, me pareció un poco extraño, pero pronto se convirtió en algo habitual. Las conversaciones eran fáciles, sobre todo sobre la vida en este nuevo lugar, nuestros orígenes y los cambios que estábamos haciendo. A veces hablábamos de nuestros países, compartíamos historias o incluso hablábamos de fontanería. No era solo un colega, se convirtió en una especie de amigo. Cal no era el tipo de persona que organiza fiestas salvajes, pero tenía una calidez tranquila, algo cómodo en su presencia. Abría una cerveza, me servía una y charlábamos durante horas sin ninguna presión. Era un ritual extraño pero reconfortante que nunca esperé encontrar tan pronto después de mudarme aquí. Fue uno de esos momentos en los que te das cuenta de que, incluso en un lugar completamente desconocido, son las pequeñas conexiones las que lo hacen sentir más como en casa. Cada día, me propuse explorar nuevos lugares y sumergirme en la escena gastronómica local. No podía evitar emocionarme cada vez que salía de mi apartamento, lista para descubrir algo nuevo. Las calles estaban llenas de cafés, restaurantes y puestos de comida, cada uno ofreciendo algo único que no había probado antes. Parecía que cada rincón tenía su propia historia, sus propios sabores. Empecé con los pequeños lugares escondidos que recomendaban los lugareños. Una tarde, encontré un pequeño mercado callejero que servía los tacos callejeros más increíbles que jamás había probado. Las carnes estaban tiernas, la salsa tenía un toque perfecto y las tortillas estaban recién salidas de la parrilla. Me senté en una mesa de plástico con algunos lugareños y, a pesar de la barrera del idioma, había una sensación de camaradería en el aire mientras todos devorábamos nuestras comidas en silencio. Luego estaba el lugar de mariscos junto al agua. Era un poco más caro de lo que suelo elegir, pero valió la pena. El pescado estaba tan fresco que prácticamente se derretía en mi boca, y los camarones a la parrilla tenían la cantidad perfecta de picante. Podía escuchar las olas rompiendo cerca mientras comía, y pensé, esta es la vida. Cada día se sentía como una nueva aventura. Probaba platos diferentes cada vez, cosas que nunca hubiera pensado en probar en casa. Descubrí sabores que ni siquiera podía nombrar, y sentí cada vez más que realmente estaba convirtiéndome en parte de este lugar, mezclándome con el ritmo de la ciudad. La comida no era solo una cuestión de sabor. Se trataba de la experiencia, las historias de las personas que la preparaban y las conexiones que estaba construyendo lentamente con la ciudad que me rodeaba. Finalmente estaba viviendo la vida que había soñado, una exploradora en un mundo nuevo, saboreando cada momento y cada bocado. Un día, necesitaba un destornillador para arreglar mi mesita de noche, así que fui a la habitación donde se guardaban todas las herramientas. Sabía que la habitación era accesible para todos los residentes y que todos tenían una llave. Era una habitación pequeña y desordenada llena de cajas, herramientas y varios trastos. Cal siempre me había dicho que trabajaba aquí cuando no estaba arreglando cosas en el complejo, así que supuse que lo encontraría trabajando en algún proyecto como de costumbre. Pero cuando entré, me quedé paralizada. Tirado en el suelo, en el rincón más alejado de la habitación, había un hombre joven. Su cuerpo estaba cortado de una manera que me retorció el estómago. El hombre era apenas reconocible. Tenía la ropa rasgada y los cortes en su cuerpo eran tan precisos que casi parecían deliberados. Parecía que lo habían atacado brutalmente, pero no había señales de lucha. Podía sentir mi corazón acelerarse en mi pecho. ¿Qué diablos había pasado aquí? Me acerqué, vacilante, pero la vista confirmó lo que ya temía. Estaba muerto. La sangre ya había empezado a coagularse a su alrededor y la forma en que su cuerpo yacía allí, antinatural y rígido, me decía que había estado desaparecido durante algún tiempo.
Mi mente corría a toda velocidad mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. ¿Podía Carl ser el responsable de esto? La idea me heló hasta los huesos. Carl, no podía ser él. Siempre era tan amable, tan gentil. Me había invitado a tomar algo. Había compartido historias sobre su propia vida. Este no era el hombre que yo conocía. Pero entonces, ¿por qué no estaba a la vista? ¿Cómo podía pasar esto en la misma habitación en la que trabajaba? Mis pensamientos se enroscaban mientras me alejaba del cuerpo. El peso de la pregunta me oprimía. ¿Era Carl capaz de esto? ¿Yo también estaba en peligro? Tenía que salir de allí. Mis manos temblaban mientras buscaba mi teléfono para llamar a las autoridades, pero mi mente seguía dando vueltas en círculos, haciendo una y otra vez la misma pregunta. ¿En qué me había metido? Regresé corriendo a mi apartamento, con la mente acelerada. Tenía que pensar, averiguar qué hacer a continuación. No podía quedarme en esa habitación con ese cuerpo ni un segundo más, pero tampoco podía ignorar lo que había visto. Estaba en completo pánico, sin saber cómo procesar todo. Me temblaban las manos mientras me sentaba en el borde de la cama, mi mente tratando de darle sentido al horror. Entonces, en un momento de desesperación, decidí ir a hablar con mi vecina, Maya. Siempre había sido amable conmigo desde que llegué, y confiaba en ella. Tal vez, solo tal vez, ella supiera algo que ayudara a darle sentido a lo que estaba sucediendo. Llamé a su puerta, con el corazón palpitando en mi pecho. Cuando abrió, pude ver la preocupación en su rostro, y antes de que yo hablara, se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Está todo bien?, preguntó, con voz suave. No sabía cómo explicarlo, pero lo hice. Le conté todo lo que acababa de presenciar: el cuerpo, la escena espantosa, mis sospechas sobre Carl. No me interrumpió, solo escuchó en silencio, su expresión indescifrable. Cuando terminé, hizo una larga pausa. La miré a los ojos, tratando de evaluar su reacción, pero estaba tranquila, demasiado tranquila. Pensé que debería saber, dijo suavemente, que esto sucede todos los meses. Todos los meses. El plomero, Carl, mata a alguien. Parpadeé con incredulidad. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Eso no es posible. Él es un tipo normal. Es amigable. Me ayudó. Suspiró profundamente. Su rostro se endureció. Sé que es difícil de creer, pero es la verdad. Él no es quien parece ser. Todos los meses mata a alguien, y quien ve a su víctima se convierte en su próximo objetivo. Mi corazón se desplomó. Un escalofrío me recorrió mientras asimilaba sus palabras. Abrí la boca para hablar, pero no salió nada. El peso de su revelación colgaba en el aire entre nosotros. «Estás en peligro ahora», dijo en voz baja. «¿Lo viste? ¿No? Viste a su víctima. Eso significa que eres el siguiente». El mundo parecía estar fuera de control. ¿Cómo podía estar pasando esto? Era demasiado surrealista. Quería gritar, correr, pero no podía moverme. Mis piernas se sentían débiles. Mi mente corría en todas direcciones. ¿Por qué? ¿Por qué no me advertiste antes? Finalmente logré preguntar. «No pensé que me creerías», respondió, su voz distante. «Nadie lo hace nunca. Pero ahora lo sabes. Y ahora eres parte de este ciclo. Simplemente aléjate de aquí. Deja el país. Deja todo. Haz lo que puedas para escapar». Pero parecía demasiado tarde. No era solo la sensación de pavor lo que me invadía. Era el hecho de que estaba atrapada. Había visto a la víctima de Carl. Había entrado en su mundo. Ahora era parte de una pesadilla de la que no podía escapar. La advertencia de Maya resonó en mi mente. Estaba en peligro, y no tenía idea de qué hacer a continuación. Me quedé allí por un largo momento, aturdida por las palabras de Maya. La realidad de todo esto me golpeó como un tren de carga y apenas podía procesarla. Mis pensamientos estaban confusos, mi corazón se aceleraba y todos mis instintos me gritaban que corriera. Pero, ¿a dónde iría? ¿Cómo podría escapar de algo así? Maya pareció notar la confusión en mi rostro. Dio un paso adelante y colocó una mano gentil sobre mi brazo. «Escúchame, Ron. Tienes que irte.
Si Carl sabe que viste a su víctima, es solo cuestión de tiempo antes de que venga por ti. Sentí que el pánico aumentaba de nuevo, carcomiéndome el pecho. Mi garganta se apretó como si no pudiera respirar. Acababa de empezar a sentirme como en casa en este nuevo lugar, y ahora esta locura, lo estaba destrozando todo. No puedo irme así como así, dije, con voz temblorosa. No voy a dejar que me intimide. Llamaré a la policía. No, interrumpió Maya bruscamente. No lo entiendes. La policía no puede ayudarte. Esto no es algo que puedan resolver. La gente aquí sabe que no debe interferir con los hábitos de Carl. Se me revolvió el estómago. ¿Qué quieres decir? Todos aquí saben lo que hace, respondió. Pero han aprendido a no hablar de ello. Si intentas exponerlo, solo empeorarás las cosas. Carl no es alguien a quien puedas llamar a las autoridades y esperar que crean. Nadie ha sido capaz de detenerlo. Lleva aquí años y siempre se ha salido con la suya. Sentí que estaba perdiendo el control de la realidad. ¿Cómo podía ser esto cierto? ¿Cómo podía alguien tan aparentemente común y servicial ser capaz de algo tan horrible? ¿Y si me quedo?, pregunté, casi susurrando. Si te quedas, dijo Maya, con la voz más fría ahora, él vendrá por ti. Serás la próxima víctima. Y no solo te mata, hace que todo parezca diferente, desordenado. Nadie podrá ayudarte una vez que termine. A nadie le importará. Sus palabras me atravesaron como el hielo. El terror que se había instalado en mi pecho se extendió a cada centímetro de mi cuerpo. Me sentí paralizada, insegura de qué hacer a continuación. Di un paso atrás, mirando alrededor de su apartamento como si tuviera algún tipo de respuesta. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. Podía escuchar los latidos de mi corazón, fuertes y resonantes en mis oídos. ¿Qué hago?, pregunté finalmente, mi voz apenas audible. Los ojos de Maya se suavizaron, pero solo por un momento. Vete, ahora, antes de que él venga por ti. Empaca tus cosas, no se lo digas a nadie y vete. Vete a cualquier parte. Vete del país. Cambia tu nombre si es necesario. Pero no puedes quedarte aquí. Sentí que me ahogaba en el peso de sus palabras, pero en el fondo, sabía que tenía razón. Mi instinto me decía que el peligro no era solo una paranoia, era real. Carl estaba allí y ya había visto demasiado. No le dije nada más a Maya mientras salía de su apartamento. Mis piernas temblaban debajo de mí. Corrí de regreso a mi casa. Mi mente era un torbellino de pensamientos. ¿Y si era demasiado tarde? ¿Y si Carl ya me había visto salir de su apartamento? Agarré una pequeña bolsa, arrojé algo de ropa adentro y empaqué solo lo esencial. Pero cada movimiento que hacía me parecía incorrecto, como si no fuera lo suficientemente rápido, como si ya fuera demasiado tarde. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que Carl me estaba observando, esperando el momento adecuado para atacar. Con mi bolso colgado del hombro, salí de mi apartamento. Los pasillos se sentían más oscuros ahora. Las paredes del edificio parecían cerrarse sobre mí con cada paso. Quería correr, salir, pero algo en lo profundo de mi ser me decía que, sin importar lo lejos que fuera, Carl nunca me dejaría escapar. Salí al aire frío de la noche. Las calles estaban extrañamente silenciosas. Mis pensamientos corrían mientras intentaba planear mi próximo movimiento, pero mi mente seguía dando vueltas a una pregunta. ¿Ya había hecho demasiado al ver el cuerpo? ¿Ya había sellado mi destino? Miré a mi alrededor, medio esperando que Carl apareciera frente a mí. Las sombras parecían extenderse de manera antinatural y no podía quitarme de la cabeza la sensación de que me estaban siguiendo. Pero cuando miré hacia atrás, no había nadie allí. Aún así, no podía quitarme de encima la ansiedad que me corroía la mente. Sabía que tenía que irme, dejarlo todo atrás, pero la pregunta seguía siendo: ¿podría escapar de un monstruo que había estado escondido a plena vista durante tanto tiempo? Seguí caminando. Mis pasos se aceleraban con cada segundo que pasaba, como si pudiera escapar del miedo que se aferraba a mí como una sombra. La ciudad se sentía diferente ahora, más oscura, más opresiva. El silencio de las calles se sentía sofocante. Seguía mirando por encima del hombro, esperando ver el rostro de Carl acechando en la oscuridad, pero cada vez
Solo estaba la calle vacía extendiéndose detrás de mí. Llegué al borde de la ciudad, donde las farolas se volvieron escasas y los edificios parecían alejarse en la distancia. Respiraba entrecortadamente. Mi corazón se aceleraba, cada latido más fuerte que el anterior. El mundo familiar que me rodeaba se había retorcido en algo irreconocible, algo lleno de amenaza. La sensación de que me observaban nunca se fue. Y cuanto más caminaba, más real se volvía esa sensación. Saqué mi teléfono, con las manos temblorosas mientras intentaba pensar en alguien, cualquiera, que pudiera ayudarme. Pero, ¿en quién podía confiar ahora? Ya había visto demasiado. Empecé a preguntarme si Maya tenía razón. Si no podía quedarme, ni siquiera podía confiar en mis vecinos. No podía quedarme en un lugar donde todos hacían la vista gorda ante algo tan terrible. Le envié un mensaje rápido a Maya, diciéndole que me iba. Ella respondió casi de inmediato: «Ten cuidado. No confíes en nadie, especialmente en Carl». Me metí el teléfono en el bolsillo, sin saber qué hacer a continuación. No tenía ningún plan, ningún lugar al que ir. Solo un instinto visceral que me decía que cuanto más me alejara de ese apartamento, de Carl, mejor. Las afueras de la ciudad no eran más reconfortantes. No tenía dinero para un vuelo, ningún plan inmediato para escapar y ningún lugar al que recurrir. Pero esa sensación persistente de ser perseguida se intensificó. No sabía si era paranoia o algo más, pero cada vez que pasaba un coche o cada vez que oía el eco de pasos detrás de mí, el corazón me daba un vuelco. Caminé durante lo que me parecieron horas, sin saber a dónde iba pero sabiendo que no podía volver atrás. Al final, me encontré de pie frente a un pequeño café con poca luz. No sabía que tenía ese lugar que me atraía, pero algo en mis entrañas me decía que parara. El cálido resplandor de las ventanas parecía casi invitador. El ajetreo de unos pocos clientes nocturnos en el interior ofrecía una apariencia de normalidad. Entré, respirando aliviada mientras inhalaba el reconfortante aroma del café recién hecho y el suave murmullo de conversaciones tranquilas. El hombre detrás del mostrador me saludó con un gesto de la cabeza y me dirigí a una cabina vacía, tratando de ordenar mis pensamientos dispersos. Necesitaba escapar, necesitaba un lugar donde esconderme, y tal vez este café fuera un buen punto de partida. Solo un breve respiro, un momento para pensar. Pedí un café, algo para calmar mis nervios, pero no sirvió de mucho para calmar el tumulto que sentía en mi interior. Mientras bebía la bebida caliente, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué y vi un mensaje de Maya: «Te está vigilando». Se me heló la sangre. ¿Cómo podía saberlo? Antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, una sombra cayó sobre mi mesa. Miré hacia arriba, con el corazón martillándome en el pecho. Carl estaba allí, con una expresión fría, casi divertida en su rostro. Sus ojos eran oscuros e intensos, y era más alto de lo que recordaba, más imponente en la penumbra. Su sonrisa era delgada, cruel, como la de un depredador que acaba de acorralar a su presa. Me quedé congelada, incapaz de moverme, sin saber qué decir. Bueno, Ron, dijo lentamente, en voz baja, casi demasiado tranquila. Pensé que te encontraría aquí. Tragué saliva con fuerza, tratando de mantener la compostura, pero todos mis instintos me gritaban que corriera. «¿Qué quieres?», logré balbucear. La sonrisa de Carl se ensanchó apenas un poco. «¿Qué crees que quiero? Viste demasiado. Has sido un poco demasiado curioso para tu propio bien». Sus ojos parpadearon con algo más oscuro, algo amenazador. Un sudor frío brotó de mi frente. Tenía que pensar rápido. El café se sentía repentinamente sofocante. El aire estaba denso por la tensión. No podía quedarme sentado allí y esperar a que él hiciera el siguiente movimiento. Tenía que actuar. Miré a mi alrededor, buscando cualquier salida, cualquier oportunidad de escapar. Pero era demasiado tarde. Carl ya se había sentado frente a mí. Su presencia se cernía sobre mí. «Corre todo lo que quieras», continuó Carl, su tono suave y casi burlón. «Pero no puedes escapar de lo que ya has visto». No tenía un plan, pero sabía una cosa con certeza: no podía quedarme allí sentado, indefenso. En un repentino estallido de adrenalina, agarré mi taza de café y se la arrojé, con la esperanza de ganar algo de tiempo.
El líquido caliente le salpicó la cara, pero él apenas se inmutó. Con la velocidad del rayo, Carl se puso de pie. Su mano agarró mi muñeca con un agarre de hierro. «¿Crees que puedes escapar de mí tan fácilmente?», gruñó. No respondí. En cambio, solté mi brazo de un tirón y corrí hacia la puerta. Mis piernas se movían más rápido de lo que jamás creí posible. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Cada paso resonaba como un trueno detrás de mí. Pero cuando doblé la esquina, Carl ya no me perseguía. Miré hacia atrás una vez, con la respiración entrecortada, mi cuerpo temblando, pero él se había ido. Seguí corriendo, sin detenerme hasta que encontré una calle vieja y familiar y me di cuenta de que, por primera vez en horas, no había escuchado los pasos de Carl detrás de mí. Disminuí la velocidad al entrar en una parte más tranquila de la ciudad. Mi respiración se volvía entrecortada. La adrenalina todavía corría por mis venas. Mi corazón tronaba en mi pecho. Era como si hubiera estado corriendo para salvar mi vida. Aunque hacía varios minutos que no veía a Carl. El silencio que me rodeaba me resultaba opresivo y cada uno de mis pasos parecía demasiado ruidoso en medio de la quietud. No tenía idea de dónde estaba, pero de alguna manera, eso no parecía importar. Necesitaba alejarme lo más posible del café. Necesitaba estar escondida. Mis pensamientos estaban dispersos y mi cerebro luchaba por procesar lo que acababa de suceder. ¿Cómo me había encontrado Carl? ¿Qué quería decir cuando dijo que no podía escapar de lo que ya había visto? Giré por un callejón angosto. Mis ojos se movían rápidamente en busca de cualquier señal de peligro. Pero no había nada. Solo calles vacías, farolas tenues que proyectaban sombras largas. Me sentí expuesta, vulnerable, como si algo me estuviera esperando en la oscuridad. Saqué mi teléfono, con las manos todavía temblorosas, y llamé a Maya. Ella contestó casi de inmediato. «Ron, ¿estás bien?» Su voz estaba llena de preocupación. «Yo, no sé. Lo vi de nuevo, Maya. Carl. Él me encontró y corrí». «¿Dónde estás? Dime dónde estás», exigió, su voz aguda. «No sé exactamente. En algún lugar de la ciudad, cerca de la antigua zona industrial. Acabo de correr, no pude quedarme en el café. Necesito que mantengas la calma». «¿Tienes algún lugar seguro al que ir?», preguntó, con voz firme a pesar de la tensión. No sé», dije, sintiendo que el pánico volvía a crecer en mi pecho. «No puedo quedarme aquí afuera. Él sabe dónde estoy. Sabe todo sobre mí». «Ron, escúchame», dijo Maya, su tono ahora más insistente. «Necesitas llegar a un lugar seguro, a algún lugar donde Carl no pueda encontrarte. Si te ha estado observando, es posible que sepa dónde estás ahora mismo». «Yo ya no sé qué hacer. He intentado correr, pero siento que siempre está un paso por delante», confesé, con la voz temblorosa. «Maya, yo». De repente, escuché algo en la distancia. Un sonido que me heló la sangre. El inconfundible crujido de pasos sobre la grava. «Maya, está aquí», susurré. El pánico se apoderó de mi voz. «Está cerca». «Ron, escúchame», dijo Maya con urgencia, pero las palabras quedaron ahogadas por una voz que reconocí. La voz de Carl. «Ron», llamó, suave y burlón, sus pasos lentos pero deliberados. Miré a mi alrededor frenéticamente, tratando de averiguar dónde podría esconderme. No había nada. Ningún edificio, ningún callejón. Solo calles interminables. Corrí hacia la puerta más cercana, esperando que no estuviera cerrada, rezando por algún santuario. Pero, por supuesto, estaba cerrada. Miré hacia atrás. Mi corazón se hundió cuando la silueta de Carl apareció al final del callejón, acercándose lentamente. Ni siquiera parecía estar corriendo. Estaba disfrutando esto, saboreando el momento. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo que me envió un escalofrío por la columna vertebral. No iba a ser capaz de correr más rápido que él. No podía seguir corriendo para siempre. Necesitaba un plan, necesitaba algo que me sacara de esto. Pero mi mente estaba nublada por el miedo y el cansancio. Entonces, algo me llamó la atención. Una pequeña puerta en el callejón que parecía conducir a un sótano. Corrí hacia ella,
rezando para que no tuviera llave. Cuando llegué a la puerta, probé el picaporte. Para mi alivio, giraba. Rápidamente entré, cerrando la puerta tan silenciosamente como pude. Ahora estaba en la oscuridad, pero no me importaba. Me apreté contra la pared, tratando de estabilizar mi respiración. El silencio a mi alrededor se sentía casi sofocante, y la oscuridad parecía tragarme por completo. Ahora podía escuchar los pasos de Carl, más lentos, más cerca. Me estaba buscando. Contuve la respiración. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras trataba de permanecer lo más quieta posible. No tenía idea de cuánto tiempo tendría que esperar aquí, cuánto tiempo podría resistir. Pero sabía una cosa. Si no permanecía escondida, si no permanecía en silencio, Carl me encontraría. Y entonces, no habría escapatoria. Los minutos se convirtieron en horas, o tal vez solo lo sentía así. No me atrevía a moverme, no me atrevía a emitir ningún sonido. Lo único que podía oír era mi propia respiración, entrecortada y desigual. Y entonces, justo cuando el sonido de los pasos de Carl se desvanecía en la distancia, escuché algo más, un sonido suave y susurrante. Al principio era débil, pero luego se hizo más fuerte. Una voz, familiar pero distorsionada, como si se filtrara a través de un eco estático y distante. Ron. Me quedé congelada. No era la voz de Carl, era la de Maya. La voz volvió a llamar, más clara esta vez, pero aún distante. Ron, tienes que escucharme. Mi pulso se aceleró e inmediatamente agarré mi teléfono, buscando instintivamente el botón de llamada, desesperada por escuchar su voz, por saber que estaba bien. Pero cuando revisé mi pantalla, no había ninguna llamada de ella. No había llamadas perdidas, ni mensajes, nada. Ron. La voz volvió a sonar, más urgente ahora, pero no era Maya. Era demasiado extraña, demasiado distante. Sonaba como ella, pero algo no cuadraba. Me quedé congelada en la oscuridad. El sudor de mi frente comenzaba a enfriarse. Mis pensamientos corrían a toda velocidad. ¿Lo había imaginado? ¿Estaba escuchando cosas? Miré hacia la puerta, medio esperando que Carl entrara en cualquier momento, pero afuera todavía estaba en silencio. Sin embargo, no podía ignorar la voz. No estaba solo en mi cabeza. Era real, o al menos, parecía real. Tienes que dejar de correr. Él ya te ha encontrado. No estás a salvo aquí. La voz susurrante había cambiado. Ahora tenía una cualidad casi hipnótica, tranquilizadora pero aterradora. Podía sentir que mi respiración se atascaba en mi garganta mientras una sensación de terror se apoderaba de mí. Las palabras no tenían sentido. ¿Qué significaba que no estaba a salvo? ¿Cómo podía dejar de correr? Estaba atrapada en un sótano en una parte desconocida de la ciudad, escondiéndome de un hombre que estaba segura de que me estaba cazando. La voz continuó, esta vez más insistente. Él sabe que estás aquí, Ron. Y si te quedas, te encontrará. No puedes escapar escondiéndote. Necesitas hacer algo más. Tienes que contraatacar. La voz, que había sido tan distante y fragmentada, ahora parecía estar haciendo eco a mi alrededor, en las paredes, en el aire, como si la habitación misma estuviera viva con ella. Mi mente daba vueltas. No podía entender por qué estaba escuchando esto, o qué estaba sucediendo. No sabía si era el estrés, el miedo o si simplemente estaba perdiendo el control de la realidad. Pero había algo en la voz, una urgencia innegable que me hizo sentir que no tenía otra opción que escuchar. ¿Cómo? Susurré en voz alta, mi voz temblando en la oscuridad. La voz respondió de inmediato, fría y deliberada. La llave está en el pasado. Tienes que volver. Encuentra la puerta que abriste, la que él no puede seguirte. Pero tienes que llegar allí antes de que él lo haga. El mensaje era críptico y cuanto más lo escuchaba, más parecía cambiar, como si la voz se estuviera ajustando a mis pensamientos, respondiendo a mi confusión. El silencio que siguió se sintió sofocante. Podía escuchar los latidos de mi corazón en mis oídos. Entonces, lo escuché. El sonido distintivo de pasos, suaves y lentos, acercándose. No necesitaba mirar. Sabía que era Carl. Me había encontrado. Mi mente corría. La puerta. ¿Qué puerta?
¿Qué había querido decir esa voz? Mis pensamientos eran un caos, pero ahora sabía una cosa con certeza. No podía permanecer oculta por más tiempo. Caminé hacia el rincón poco iluminado del sótano, donde había una pequeña puerta. No la había notado antes, pero ahora estaba allí, llamándome. Cogí el picaporte con las manos temblorosas y la abrí. La habitación que había al otro lado era distinta a la que acababa de visitar. Había una luz extraña y palpitante, como si la habitación misma estuviera viva. Me resultaba familiar. No podía explicarlo, pero había una sensación de reconocimiento. Crucé el umbral, el aire a mi alrededor cambió y de repente sentí que se me quitaba un peso del pecho. El miedo opresivo que había estado cargando desde que conocí a Carl pareció disiparse. Pero entonces, cuando la luz se hizo más brillante, lo vi. Carl estaba de pie en el otro extremo de la habitación, con los ojos ardiendo de rabia. Y justo detrás de él, una puerta estaba abierta, conduciendo a un pasillo que no podía ver claramente. Era una habitación imposible, una habitación que no debería haber existido. No tenía tiempo para pensar, solo sabía que tenía que moverme. Corrí hacia la puerta abierta. Mis piernas se sentían pesadas, pero seguía adelante, apenas notando las extrañas distorsiones en el aire, las sombras parpadeantes que me seguían. Carl gritó algo, pero fue ahogado por el ajetreo de los latidos de mi propio corazón en mis oídos. Mientras corría, las paredes del pasillo parecían estirarse infinitamente. La luz parpadeaba a mi alrededor como si estuviera deformando la realidad misma. Entonces, frente a mí, una puerta se alzaba, grande e imponente. Era eso. No sabía cómo lo sabía, pero sabía que si pasaba por esa puerta, sería libre. Alcancé la manija, mi respiración se entrecortaba, y justo cuando mis dedos la tocaron, sentí una mano en mi hombro. Me di vuelta, mi corazón casi se detuvo en mi pecho. Carl estaba allí, de pie, demasiado cerca, con los ojos abiertos y enloquecidos. «¿Crees que puedes escapar de mí, Ron?», susurró. Lo miré, con la mente dando vueltas. No era solo un hombre, era algo más, algo antiguo, algo que me había estado siguiendo, manipulando todo a mi alrededor. Sin pensar, lo empujé para pasar, sin importarme más las consecuencias. La puerta se abrió y entré. En el momento en que crucé el umbral, el mundo explotó en luz. El pasillo desapareció. La habitación se desvaneció. La oscuridad a mi alrededor había desaparecido. Y cuando abrí los ojos de nuevo, me encontré de pie en medio de un lugar completamente diferente. Ya no estaba seguro de dónde estaba, pero ya no tenía miedo.